Esta presentación se titula Implementación de perspectiva de derechos humanos para mejoras de estándares ESG en empresas. Se trata del resumen de un trabajo de investigación elaborado por los profesores Leonardo Drónico y Carlos Roberti, abogados investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y está siendo presentado en las octavas jornadas de innovación y desarrollo sostenible del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la misma universidad. Para ese trabajo de investigación se hizo una revisión documental de estos documentos clave, empezando por la Carta Internacional de Derechos Humanos, seguido con otras fuentes también emanadas de Naciones Unidas, como los principios rectores de empresa y derechos humanos, los informes del grupo de trabajo en la materia, a lo que se le suma estudios sobre la aplicación de estándares ESG, el concepto de triple impacto y lo que hablamos de gestión empresarial, buscando interpretar cómo dialogan entre sí los marcos de derechos humanos y cómo estos pueden, con la gestión de la empresa, y cómo pueden informar y fortalecerse entre sí de forma bidireccional. Este trabajo proyecto como resultado de esclarecer que si bien los estados son los principales obligados en materia de derechos humanos, las empresas tienen una capacidad significativa de influencia y responsabilidad más allá de la RSE tradicional. Justamente ese es el concepto de empresa y derechos humanos. Las guías de los estándares en derechos humanos pueden ser beneficiosas para una gestión corporativa responsable y eficaz y el aprovechamiento de una cultura de derechos humanos, a su vez que la gestión de las empresas puede alimentar el desarrollo de los estándares en materia de derechos humanos. Integrar estas dos disciplinas no es solo una cuestión ética, sino que puede resultar en generación de valor compartido y beneficios completos para todos los actores involucrados. Debemos comenzar a conversar sobre la relación entre empresa y derechos humanos. Hacemos una definición general de derechos humanos para dar inicio a este entender. Se trata de títulos jurídicos exigibles que tienen todas las personas para disfrutar de garantías mínimas de vida digna. Se trata de garantías exigibles ante los estados, quienes están en la obligación de respetar, proteger, garantizar y velar por el cumplimiento, escúchese bien, en pro de la satisfacción de las necesidades básicas de mínimo vital o vida digna para las personas bajo su jurisdicción. En ese relacionamiento con los estándares de empresa y derechos humanos, vamos a ver la perspectiva desde Naciones Unidas, un trabajo que inició en los años 90, se concreta en 2005 con esta línea temática Empresa y Derechos Humanos, con el trabajo del representante especial, el profesor John Ruggie. Hoy en día un grupo de trabajo sobre la materia que ha desarrollado los principios Ruggie, que son estos principios rectores sobre la empresa y los derechos humanos, que da unas líneas orientadoras para el trabajo mancomunado de estos dos entes. Por un lado, el ente obligado internacionalmente para respetar, proteger, garantizar derechos humanos, que es el Estado, el cual internamente puede dar estos lineamientos, estas obligaciones legales internas, no internacionales, para las empresas que tienen una suerte de guía de cumplimiento bajo estas regulaciones, no la imposición de una obligación internacional, con el objetivo justamente sí de alcanzar esos estándares internacionales, que es responsabilidad del Estado. Queda claro que no pueden estar en igualdad de obligaciones Estado y empresa. Sin embargo, la empresa impacta en los derechos humanos y por eso se le puede someter a estas regulaciones y además puede resultar en algo positivo para ambos. Y es lo que desarrollamos en esta investigación. Las tendencias actuales y mejor desarrolladas hasta el momento perfilan a la empresa como un sujeto determinante en la vida social, con impacto. Justamente orientado hacia las mejoras de sus clientes, de sus colaboradores, de accionistas, de personas más cercanas a su entorno de forma directa o indirecta. Esa capacidad de influencia es lo que determina la posibilidad de hacer mucho bien o mucho mal, y por eso hablamos de responsabilidad. Bajo ese razonamiento, el desarrollo de empresas responsables comprende asumir la posibilidad de impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Ahí estamos hablando del triple impacto y de esos indicadores y estándares ESG. Con su accionar, la empresa ayuda a la satisfacción de necesidades en el mercado y bajo esta orientación se parece mucho a ese fin que tienen los derechos humanos. Pareciera que ambas ramas o disciplinas han estado hablando del mismo tema, satisfacción de necesidades, simplemente desde perspectivas que abordan el tema de fuente diferente, desde la obligación internacional de los estados y
desde el mercado. Ya hoy en día no puede quedar en duda la imperante necesidad del entorno socioeconómico, por eso hablamos de Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos entender y tratar de solucionar problemas sociales importantes como la pobreza, la hambruna, el cambio climático, la falta de acceso a servicios mínimos, agua potable, electricidad, internet, tal como justamente lo demarca estos objetivos. Y ha quedado determinado que para la empresa puede resultar atractivo acercarse a la atención de esos temas y esos problemas sin resolver, no solo porque es lo ético y moralmente correcto hacer el bien, sino porque también puede representar una inversión atractiva que genere valor compartido en lo social, lo económico y lo ambiental, donde la empresa también se vea ampliamente beneficiada con réditos valorables en dinero, generación de riqueza y beneficios para sus stakeholders. Es decir, alinear los incentivos para cumplir con los objetivos de la totalidad de los grupos, tanto los beneficiados como de la empresa, y así lo reportan las conclusiones expresadas, entre otros, por el Foro Económico Mundial, al señalar la importancia de la generación de valor con sostenibilidad y sustentabilidad a lo interno y a lo externo. Una cosa no puede subsistir sin la otra. La bibliografía y la tendencia actual en el área muestran que existe desarrollo del concepto de aplicación de empresas de triple impacto, que lo veíamos anteriormente, así como la manera de atenderlo al interno. Históricamente hablábamos de responsabilidad social empresarial como base para la implicación de la empresa en el apoyo y la mejora de su entorno a través de la filantropía, donación con beneficios fiscales y algún tipo de fundación de la empresa tal vez. Ese desarrollo, esa figura tal vez ha quedado obsoleta en el tiempo porque no es sostenible. La realidad y necesidades de la coyuntura actual complejizan el fenómeno y demuestran que solo dar dinero no es suficiente. Por eso se tiene que buscar políticas internas de las empresas sostenibles en materia de impacto a su entorno. Se habla de ese triple impacto sumado a la adecuación de las políticas internas, medición de resultados y estándares ESG que hagan sostenible, que generen licencia social, que generen rédito y que permitan que la empresa pueda cumplir con todos sus objetivos. A la luz de lo esbozado, se pretende, pues, entonces, aprovechar las herramientas existentes en materia de derechos humanos para dar guía bajo esos principios rectores a lo que hace la empresa, pero de una forma completamente integrada, de forma armónica y bidireccional, pues la empresa ya lo hace y debe seguir alimentando a través de su know-how la influencia en cómo deben cumplirse los estándares en materia de derechos humanos o cómo puede aportar el sector privado a esto. Hablamos entonces de aprovechar las herramientas existentes, ese marco de los principios rectores, los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de obligaciones laborales de las empresas y cómo tratar a sus empleados. También las directrices de las oficinas de cooperación y desarrollo de la Unión Europea, por ejemplo, en sus orientaciones para empresas multinacionales, y que dentro de las empresas se genere esa visión de cultura de derechos humanos, no de obligación, sino de entender que trabajar bajo estándares de derechos humanos es positivo para la empresa y para el alcance de sus estándares y objetivos y certificaciones en materia ESG, licencia social y generación de rédito sostenible en el tiempo. Si nos vamos a ver también el beneficio de esta estandarización internacional en cuanto a medidores e indicadores, actualmente se puede hablar de un sistema convulso y en amplia discusión sobre qué medir y cómo medir en esos estándares ESG. Justamente, las herramientas existentes en los instrumentos en materia de principios rectores pueden ser una línea base para saber qué medir y cómo medir de forma convergente, uniendo calificadoras y criterios a evaluar. Esas herramientas de acuerdos existentes pueden servir como guía para ello. Y ojo, no debe ser una imposición de obligaciones internacionales, sino una retroalimentación entre ambas partes involucradas.
Y decimos esto porque si se tratase de solo una imposición oficial no tendría validez ni eficacia sobre la empresa, pero con esta idea se está ante una clara representación donde el entorno privado de la empresa puede colaborar activamente y dar aporte al sistema de derechos humanos, aprovechando para utilizarse como herramienta de alcance para los objetivos de unificación de criterios en ambas partes. Vemos cómo puede desarrollarse entonces así un círculo virtuoso, pues cuando la empresa tiene cumplimiento de sus estándares ESG, ayuda al desarrollo sostenible. Como ya ha quedado comprobado, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de garantía de derechos humanos, cumplir con uno es cumplir con el otro. Y esos instrumentos de derechos humanos nos hablan de que debemos abordar eh, el cumplimiento de obligaciones, el cumplimiento de nuestro trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, desde una cultura de derechos humanos. Y ya sabemos que esa cultura nos ayuda al cumplimiento de los ESG. Y eso es justamente la conclusión que desea presentar este trabajo. Una cosa puede alimentarse con la otra y generar este círculo virtuoso donde alcancemos bajo perspectiva de derechos humanos el cumplimiento de los ESG, que los ESG nos permitan identificar cómo podemos garantizar mejor esos derechos humanos y así alcanzar mancomunadamente los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.